más de 100 hectáreas. Ese sí es peligroso. Ha empezado en una carretera que va a Villabuena. Eso es una finca que se llama La Lisea. Era todo canchalera arriba, se ha quemado ya hasta arriba en cuestión de nada. Y este fuego sí es peligroso. Este va a ser grande porque hoy hace aire, le han dado en un punto fuerte y sube toda la masa forestal arriba. Este sí va a ser peligroso. Y esa es otra de las fincas que yo tenía pensado llevar las vacas, ya otros 5 años sin poderlas meter ahí. Se ha quemado más de la mitad de la finca. Tiene 200 hectáreas, se han quemado ya más de 100. He estado antes yo por allí por la carretera y he estado allí porque ese fuego sí es peligroso. Este va a ser grande, de los grandes que va a haber en Sierra de Gata. Este no es broma, ¿no? Este va a ser bueno. Pues en cuestión de nada se han quemado 100 hectáreas. Hace mucho aire, mirad los pinos y el fuego va hacia allí. Luego os pongo un vídeo que he hecho antes por allí. Voy a echarle de comer a las vacas ahora. Tengo el rebaño con la paja, que esta mañana tiene una inspección y está toda la mañana hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 ha empezado el fuego. Que me llamaron unos colegas que tienen cabras que a ver si va a ser donde las vacas, pero no es. Este ha empezado en términos de Villabuena. El otro día quemaron allí en Santibáñez, el otro día aquí en Cadalso y en Torres. Están quemando en redondo, pero este fuego sí es peligroso porque hace mucho aire, mucha maleza, pero maleza. Este sí, este no es broma. Esta vez sí se han pasado, pero bien. Es que me llama toda la gente. Pero yo digo que este fuego no va a ser como los otros que lo pudieron controlar. Es que le han dado en el sitio oportuno, el día oportuno. Pero bien, ¿eh? La inspección ha ido bien, la del viernes es la peor. Pero hoy sí, hoy se me ha dado bien. Bueno, bien, todo estaba bien, estaba bien. Han mirado para ahí todos los crotales a las cabras, las hemos contado. Y bien, era la de la verata de la calidad de la carne. Y estaba todo bien. La del viernes la que temo yo, que me llamó el de Mérida con cara de pocos amigos. Pero bueno. Madre mía, la que se ha liado aquí hoy. Hoy sí se ha liado parda. Esta no es broma, dale. Y está el ejército dando vueltas, está la Guardia Civil por todos los sitios, vigilando. Y en cuestión de... Ha sido una carretera que va hacia Villabuena, la que va a Portugal. Que va de Elvas a Portugal. Y en cuestión de segundos, de minutos, se han quemado 100 hectáreas. Porque la finca es como una ladera. Allí sí que no se puede tener ganado nunca en verano, siempre eso he dicho a mis hermanos, porque el fuego empieza abajo y sube en cuestión de segundos arriba y quema el ganado. Ahí no había nada, estaba la finca abandonada. El último que tuve ahí fui yo las cabras hace un montón de años, pero la quemaron también y las tuve que sacar de las cabras. Porque ahora esa finca 5 años sin poder meter ningún tipo de ganado allí. Pero acordaros cómo ellos van a vender toda la madera y van a plantarla toda de arbolitos. Al que perjudican al ganadero. Bueno, ahí yo no iba a meter ya, tenía pensado meter las vacas, pero al final no. Me las llevo para la sierra porque para aquí abajo un polvorín. Fijaros en la sierra que tengo yo las cabras, que es ahí. Ahí tengo yo las cabras y todo eso nunca se quema. Porque ahí arriba nadie va a subir a dar de arder. En cambio donde hay carreteras y tal, si no es uno otro, y si no otro, y si no... Ahí sí se quema porque el fuego viene de otro sitio. Como este que va a ser un fuego grande, que este sí va a ser grande. Este fuego no es broma. Porque yo conozco esa zona
Empezó en la Licea, ya se ha metido los bocines, está cortando el Canchal de la Lucía y al Guijarral, y eso es todo pino, 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 todo tupio de pino. Y mirar el aire que hace. Son gente que saben lo que hace. Aquel día también le dieron que el aire iba para allá. Ese fuego del otro día y este están en la misma carretera. Este va a ser el problema. Este lo vais a ver en el telediario. Fijaos lo caro que están los combustibles, contaminación y todo, y que le dan de arder. ¿Qué intereses tendrán? Porque toda la vida ha habido pirómanos, pero ya tanto como ahora imposible. Y es que llevamos un incendio allí, en Torre, otro en Cadalso, otro en Santibáñez y otro ahí. 4 incendios en pocos días rodeando los pueblos, rodeando este pueblo. Y aquí como no metan más aviones, se les va a liar parda, pero parda, parda. Este sí, este no lo controlan. Sí, está en una carretera, este ha sido provocado. Pero si es que está el ejército dando vueltas todo el día. El otro día los veo para la sierra, pero si en la sierra no estamos nadie, nada más estamos que nosotros. En la sierra se ve un coche venir a kilómetros, en la sierra es muy difícil que alguien dé de arder. Aquí abajo donde hay un montón de gente, para acá, para allá, que cualquiera pueda acceder a cualquier sitio que hay carretera. Ellos tienen que estar vigilando, no para allá arriba, para la sierra. Ningún fuego nace en la sierra, ni uno. Todos comienzan al lado de carreteras, han comenzado todos. Así que la que tenemos aquí liada. Y si no lo queman este año, Sierra de Gata la quemarán para el que viene. Ahora chorrean millones, donde hay incendios, empiezan a venir a dar vueltas con los coches, a planificar. Después de quemado, es como eso siempre se ha dicho, después de muerto, el mulo la ceba al rabo. Pues esto pasa igual, después de que se quema, empiezan a preparar el monte. Cortan toda la madera en 4 días, lo limpian y ala. Pero si no hay agua ni en los pantanos para que los aviones cojan agua y apagar. Este incendio va a ser sonado. Porque luego esa zona no se puede entrar con camiones ni con nada. Pasa como esa sierra, mirad. ¿Cuántos cortafuegos tienen de arriba abajo? Ni uno. Madre mía, la Gali. Me cortan todo. Dejar. Que si os tienen estudiado, lo digo yo que viví los incendios un montón de años con ganado. Al ganadero al que le fastidian, que lo echan de ahí, que se le queman los pastos del ganado y lo echan y encima lo señalan con el dedo. Mientras tanto, toda esta zona me echaron a mí de las cabras y luego todos plantando árboles que le compraron a un amigo que tiraba un vivero a un amigo del alcalde. Vendieron toda la madera, lo cortaron todo. Ahí ganó todo el mundo dinero menos yo, a mí me echaron. Después del incendio y encima de echarme un montón de multas porque como estaba quemado, pasaba con las cabras hasta que ya me tuve que ir, que ya no aguantaba de tantas multas. Y yo no tenía derecho, y los demás sí tenían derecho a plantar árboles, a vender la madera y a todo.
Mira esa de esa que se acaba de quemar, son 200 hectáreas. Se la pedí yo al ayuntamiento que está abandonada y le dije que yo la desbrozaba y la gradeaba y nunca quieren, porque dicen, no, no, que luego la gente tiene envidia. Pues ahora sí que se ha quedado limpia. Se ha limpiado en media hora, se ha quemado entera. Ahora mandarán un montón de dinero para replantearla de árboles. Mirad todos los árboles que plantaron que está todo abandonado. Se cobraron la subvención, se ganaron un montón de dinero, hay un montón de gente. El maderista se llevó toda la madera que quiso. Y al pobre cabrero que estaba ahí lo echaron. Y yo creo que están este año dando tanto de arder para aquí porque no me llevo las vacas para la sierra. Porque es que me están quemando la finca donde yo voy a meter ganado. Esa ya que se ha quemado, esa ya 5 años sin poder meter ahí yo ganado. Vamos, yo y ningún ganadero. 200 hectáreas durante 5 años sin pastar. Por la ley que tienen de cuando se quema, no se puede meter ganado durante 5 años. Así que dentro, si tengo 43 años ya, dentro de 5 años, con 48 años ya no traigo yo para aquí abajo el ganado. Menos mal que nos queda la sierra, que para allí os digo que... Allí igual, si se quema me echan, pero allí nadie le quema porque tienen que subir andando. Me voy a echarle de comer a las vacas, que esta mañana con la inspección no he podido. Solo estuve a las avileñas. Y anoche hay que hay aquí una tormenta, rayos y de todo. Y anoche no se lió. Y hoy a las 3 de la tarde se ha liado. Hoy sí va a ser un fuego grande. Nos vamos a las avileñas, a la perrenda. Luego subo un vídeo de la situación. Ha quedado mondala de esa. Nos vemos, pasad buena tarde.